Hola, mi nombre es Laura Salazar y voy a hablar acerca de la simulación 1, la cual hice con Yesenia Pisa para la materia Elementos de Física. Entonces, para esta simulación era necesario hacer un informe, el cual nosotras titulamos Lanzamiento de proyectiles. Para esta simulación se utilizaron las ecuaciones cinemáticas y un programa empleado en Python usando las librerías Matplotlib y Pyplot para así hacer la animación del proyectil. Entonces, este laboratorio permite visualizar las distintas posibilidades de la trayectoria de un proyectil en la que cambian sus condiciones iniciales en presencia únicamente de la gravedad. Ahora bien, en la introducción se habla de el movimiento parabólico, qué es y cómo funciona, y de cómo la simulación aspira a estudiar de manera numérica el movimiento de un proyectil bajo ciertas condiciones iniciales y profundizar los conocimientos de las ecuaciones cinemáticas. En marco teórico sabemos que el movimiento parabólico es la unión de dos movimientos, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical. Entonces, aquí hablamos de las ecuaciones cinemáticas y cómo se comportan en cada uno de esos movimientos para que se genere un movimiento parabólico. Entonces, en cuanto a la aceleración en X es 0 y en Y es la gravedad. Como la aceleración en X es 0, entonces la velocidad en X es constante. Por otro lado, en el movimiento en el eje Y, tenemos que, como la aceleración es la gravedad, y la gravedad va hacia abajo, por lo cual lo denotamos con un signo negativo, entonces lo único es que se reemplaza la gravedad por la aceleración en las ecuaciones cinemáticas. Luego viene el experimento numérico, el cual hace referencia al código como tal. Entonces, para nuestro código en Python implementamos dos clases, Projectile y Animator. Entonces, la clase Projectile se basa en crear una partícula con una velocidad y posición inicial, y ahí mismo se definen las ecuaciones cinemáticas de velocidad y posición para X y así encontrar los resultados de estas por medio de los parámetros iniciales. Ya teniendo las ecuaciones, también podemos hallar el alcance horizontal y la altura máxima que alcanza el proyectil. En la clase Animator, lo que se busca es crear una animación en la cual se evidencia el movimiento parabólico, y en esta clase se pueden definir varios objetos que pertenecen a la clase Projectile para asimismo mostrar cómo se comportan dependiendo de las condiciones iniciales de cada uno de los objetos. Ahora voy a hablar acerca de la discusión, la cual se divide en dos partes: discusión analítica y discusión numérica. Entonces, en la discusión analítica hacemos un análisis de las fórmulas y utilizando unos conceptos tales como el tiempo de vuelo, ver en qué ángulo se alcanza el mayor tiempo de vuelo. Entonces, utilizando las ecuaciones y despejando, tenemos que t sería igual a 2 por la velocidad inicial por el seno de teta sobre g. Entonces, como queremos ver cuál es el ángulo máximo, sabemos que el seno está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, el valor máximo sería cuando seno de teta es igual a 1. Entonces, por lo tanto, teta tiene que ser igual a 90 grados. Y este sería el ángulo máximo de despegue. En cuanto a la altura máxima, para saber el ángulo, sabemos que en la altura máxima se alcanza cuando la velocidad en y es igual a 0. Una vez sabiendo esto, hacemos el despeje y tenemos a que y máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2g. Entonces el seno cuadrado está acotado por 0 y 1. Entonces el seno cuadrado debe ser igual a 1. Por lo tanto, en este caso también teta debe ser igual a 90 grados para que sea la y la altura máxima. Ahora, por último, en cuanto al alcance horizontal, entonces el alcance horizontal es el desplazamiento en el eje y. Entonces, así haciendo despejes y cálculos, llegamos a que el desplazamiento sería igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g.
Entonces el seno de θ también está acotado por menos 1 y 1. Entonces, por lo tanto, el seno de 2θ debe ser igual a 1. Entonces, para que eso ocurra, el ángulo debe ser igual a 45 grados. Es decir, que en 45 grados se halla el desplazamiento máximo en el eje X. En cuanto a la discusión numérica, esta se hace por medio del análisis del código, y ahí vemos que lo que dijimos anteriormente se cumple. Entonces, en la primera gráfica tenemos velocidad inicial y gravedad constantes y varían los ángulos de lanzamiento. Entonces va del más clarito al más oscuro. Tenemos 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60, 75 y 90 grados. Así se comporta la gráfica. En la segunda gráfica tenemos diferentes velocidades iniciales, es decir, los ángulos de lanzamiento y la gravedad son constantes. Y pues ahí vemos cómo se comporta de acuerdo, va aumentando la velocidad. Por último, tenemos que varían los ángulos de lanzamiento y cambio de gravedad, y la velocidad inicial es constante. Entonces ahí vemos que en este caso, como dijimos anteriormente, la altura máxima la tiene el de 90 grados. En nuestras conclusiones dijimos que respecto a los ángulos de lanzamiento, si lanzamos un proyectil con un ángulo de 90 grados, obtenemos una mayor altura, y si lo lanzamos con uno de 45, obtenemos un mayor alcance horizontal. La segunda dice que en un ambiente donde la gravedad tiende a cero, hay mayor altura máxima y alcance horizontal. Análogamente, entre mayor sea la gravedad, menor va a ser la altura máxima y el alcance horizontal. Y por último, dice que el tiempo de un movimiento parabólico depende de su velocidad inicial y de su ángulo de partida. Para un ángulo de 90 grados se tiene que el tiempo máximo de un proyectil con cierta velocidad inicial. Ahora bien, por último, una demostración del código de cómo funciona. Entonces, ahí podemos ver cómo, dado en ciertos ángulos y la misma velocidad inicial, la que más tarda en caer es la de 90 grados, tal y como habíamos dicho en el informe. Entonces, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y no olviden en suscribirse al canal.